Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino que nos han enseñado bien. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Estamos de vuelta aquí en Primera de Pedro. En la lección anterior leímos el primer capítulo, que era una introducción a las pruebas y dificultades um, que los creyentes pasaron en ese tiempo. Y en este segundo capítulo, como pueden ver aquí, dice piedras vivas para la casa de Dios. Aquí Pedro, y luego aquí dice respeto por las autoridades. Aquí Pedro nos da consejo por el Espíritu de cómo comportarnos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con todos, hasta con los gobernantes de la ciudad, los gobernantes del país. La primera lección fue llamada Los fundamentos de la fe en Yahweh Shai, y este segundo capítulo va a entrar más en esos fundamentos. ¿Cuáles son las cosas que el Señor requiere de nosotros? Específicamente en nuestro comportamiento, nuestra actitud. Entramos en el segundo capítulo. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y esto es muy importante, especialmente para los maestros, para los profetas, para los hermanos que tienen um, autoridad sobre el rebaño, los que cuidan al rebaño. Dice, desháganse de toda mala conducta. ¿Por qué? Porque debemos dirigir, por ejemplo. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. No debería haber celos entre la hermandad. Deberíamos desear el bien para nuestro hermano. Su salud es mi salud. Su bienestar es mi bienestar. Y comentarios hirientes que en inglés dice evil speakings. Evil speakings, defamation, evil speaking, backbiting. A ver. Catalalos, evil speaker, talking against slander. Right. So, la NTV lo traduce como comentarios hirientes porque no debemos herir a la gente, a un hermano, al vecino. No debemos herir a la gente con un comentario fuera de lugar. Debemos tener cuidado cómo hablamos. Dijo el Señor que de nuestra boca salen bendiciones. ¿Cómo pueden salir maldiciones de esa misma boca? No pueden salir aguas dulces y aguas amargas de la misma fuente. Entonces, tener mucho cuidado que no le faltemos el respeto a un hermano, que no le faltemos el respeto a nadie, um, especialmente cuando viene a predicar y cuando viene a esta doctrina. El punto no es destruir a una persona cortándolos con 1000 escrituras. El- la idea, um, la cultura que Yahushua le enseñó a sus discípulos era para sanar, para enmendar, para hacer paz. Um, la escritura en Mateo 5 dice, bienaventurados los que buscan la paz. Blessed are the peacemakers. Verso 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y en el capítulo anterior hablamos del renacimiento
de una persona. Y en este renacimiento, estás espiritualmente empezando desde cero de nuevo. Am, Pasas en niveles de infancia en esta fe, donde necesitas leche espiritual, necesitas los principios, necesitas tu fundamento. Y muchas veces gente se acelera mucho y en un día quiere aprender todos los secretos del universo. Am, Son impacientes, quieren entender toda profecía instantáneamente, pero estando en este camino y leyendo la palabra nos damos cuenta que hay muchas cosas que leemos que la primera vez entra por un oído y sale por el otro, hasta que pases por experiencias donde la vida te obliga, el espíritu te obliga a aplicar las escrituras y luego te acuerdas, oh, yo leí esto, yo leí sobre este comportamiento, yo leí sobre esta información básica y necesaria, you know. So empezamos con cosas básicas en esta fe. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Aprendemos con la historia de los israelitas. Es muy importante leer de eso, hermanos, porque sabiendo que hay cristianos en el mundo que ni siquiera leen el Antiguo Testamento, ellos sienten que solo deben leer el Nuevo Testamento, pero la realidad es que el Señor viene en el volumen del libro. Toda la Biblia es la palabra de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y mucha de la leche espiritual la recibimos entendiendo nuestra historia, las malas decisiones y las buenas decisiones de nuestros antepasados, cómo los profetas corrigieron a los reyes, cómo el Señor está dispuesto a castigar a sus propios profetas si sus profetas están fuera de línea. ¿Ok? Um, Esta leche espiritual también empieza con las enseñanzas de Yahushua. Siempre es una buena idea empezar con sus enseñanzas, con sus parábolas, con lo que él dijo, esas palabras escritas en rojo que ves en tu Biblia. Esa es leche espiritual, aunque hay muchas cosas profundas que dijo el Señor, que solo entendieras si leyeras del pasado, de la historia, del contexto, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, hermanos, no se desesperen en querer saber cuántos niveles del cielo hay. No se desesperen en saber los nombres de todos los ángeles y arcángeles. No te preocupes por esas cosas que son demasiado altas para ti ahorita. Tú preocúpate en tu relación con el Señor. Continuamos. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Piedras vivas para la casa de Dios. Ahora ustedes se acercan a Yahushua el ungido, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Okay, la escritura llama a Yahushua la piedra principal del templo del Señor, porque sobre él siendo la fundación, la piedra principal, sobre él nosotros construimos y nosotros debemos ser piedras vivas junto con nuestro Señor. Y vamos a leerlo ahorita. Dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Ok? Ahí vemos que el Espíritu del Señor no está en este templo o en el otro. Entendemos que el Espíritu del Señor mora en sus siervos. Y sus siervos, sus elegidos, los hermanos y las hermanas, principalmente los profetas, man, ustedes son el templo
de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Entonces, si somos piedras vivas, significa que tenemos cada uno tenemos una función en este templo, como un cuerpo. La escritura hace esa comparación varias veces, diciendo que somos el cuerpo del Señor, el cuerpo de Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque cada hermano tiene una diferente función. Continuamos, dice, um, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Right, eso es lo que somos. Estamos a servicio al Señor y al servicio de nuestros hermanos. Estamos aquí para servir. Por la mediación de Yahweh Shai, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra, la piedra que los constructores rechazaron, quien es Yahushua, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. El Señor sabía que todo el pueblo de Israel no iba a aceptar a su Hijo. El Señor sabía de antemano quiénes iban a escuchar y quiénes no. Y por eso lo envió. La escritura habla de que Yahweh Shai es un hombre austero. ¿Ok? Yahweh Shai no estaba buscando agradar a nadie más que a su padre. Él decía la verdad, aunque la verdad amargaba a la vida de otra gente. Pero a los que no amargaba, a los que les traía luz y sanación, esa verdad que hablaba Yahweh Shai, son los que reconocen la honra que el Señor le dio. Y hay muchos israelitas que le faltan el respeto a Yahweh Shai. No quieren reconocerlo por quien es. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. No solo somos hermanos con Él. De cariño Él nos habla como hermanos. Pero Él es nuestro Señor. Y debemos honrarlo a Él. La Iglesia Católica, por ejemplo, ellos se arrastran por Guadalupe. Se humillan y se golpean y se azotan y besan el suelo por Guadalupe. Right? Por esa falsa diosa. Pero nunca quieren reconocer al Hijo con ese gran respeto. All right. Continuamos, dice, la piedra que los constructores rechazaron, los constructores siendo ¿quién? Los israelitas. Hay muchos israelitas construyendo muchos templos en estos últimos tiempos. Y están construyendo basado en sus opiniones y sus vanidades, sus ambiciones. En verdad, muchas iglesias solo son negocios. ¿Y cómo podemos asegurarnos que no estamos construyendo algo vano? Cuando aceptamos que Yahweh Shai es la piedra principal y modelamos el resto de la arquitectura a la vida de nuestro Señor. Verso 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. La otra escritura que dice que al Señor le pertenece el engañador y el engañado. Igual que el Señor nos trae iluminación, el Señor también engaña a la gente, pone oscuridad sobre la gente, los que rechazaron a su Hijo. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado.
Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Porque le pertenecemos a Yahweh Bashem Yahushai, podemos mostrar la bondad de Yahweh Bashem Yahushai. Seríamos malos representantes del Señor o fuéramos mentirosos diciendo que somos hijos de Dios, diciendo que somos Yasharala, sin enseñar la bondad del Señor. Dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Hablando del estado gentil, el estado perdido en el que estábamos antes de escuchar esta palabra. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y aquí Pedro estaba haciendo referencia a Oseas 1:6 y verso 9 y capítulo 2 verso 23. Una profecía de cómo el Señor le dijo a su pueblo de israelitas que ellos ya no iban a ser su pueblo y que Él ya no les iba a enseñar misericordia. Y de estas profecías, um, los cristianos salen con sus falsas doctrinas de que el Señor echó a los israelitas a la basura y, y le abrió las puertas de misericordia a todo el mundo porque su pueblo lo rechazó. Eso es incorrecto. Y qué casualidad que estos mismos cristianos que no les gusta leer el Antiguo Testamento, sí escogen ciertas profecías del Antiguo Testamento para descualificar al pueblo de Dios, para descalificar a los israelitas. Aman decir no, pero los judíos lo mataron. Israel lo rechazó, no dándose cuenta que muchos de ellos son los judíos que lo rechazaron. Continuamos, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Somos extranjeros y residentes temporales. ¿Qué significa eso? Que no ponemos nuestras ilusiones, no echamos raíces aquí en este mundo. Estamos dispuestos a levantar nuestra tienda y seguir moviendo. Estamos dispuestos a vivir como nómadas en esta tierra, físicamente y en mentalidad. A veces vas a tener que sacrificar ciertas cosas, ciertas ambiciones humanas, ciertos trabajos, ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque queremos aferrarnos al Señor. Y muchas cosas en este mundo que carnalmente te llevan al éxito, espiritualmente te destruyen y te alejan del Señor. Por eso es que somos extranjeros y residentes temporales. Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. En inglés, rápidamente, hermanos, dice en el verso 12, having your conversation honest among the Gentiles. Hablando de nuevo de esta conversación honesta. Y aquí dice among the Gentiles porque cuando la escritura habla de gentiles, mayoría del tiempo en la Reina Valera y en la King James, cuando habla de gentiles, tú debes de discernir si está hablando de naciones paganas o si está hablando de los israelitas en condición de gentil.
Aquí, hermanos y hermanas, lo pueden aplicar a los israelitas y a las naciones paganas. Eso es lo más seguro. Verso 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, right? Porque no solo son incrédulos los israelitas que viven alrededor de nosotros, nuestro propio pueblo, pero son incrédulos los edomitas, por supuesto, los elamitas, los moabitas, ¿ok? Los camitas, las naciones paganas. Pero hay un comportamiento que el Señor requiere de nosotros, con los israelitas y con los paganos. Miren, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, porque van a venir las acusaciones, hermanos. All right? Van a venir las acusaciones, va a venir la persecución. Más nos acercamos al fin de esta sociedad, más los profetas van a ser criminalizados. Um, los élites detrás de las cortinas que verdaderamente controlan estas naciones, ellos saben quién son los profetas. Ellos saben que los profetas hablan la palabra del Señor y la palabra del Señor es una amenaza a este reino, porque esta palabra inspira fe en la gente, inspira valentía en la gente, inspira arrepentimiento entre los israelitas. Esta predicación, esta palabra, regresa al pueblo perdido para atrás a su Dios. Y ese es un gran problema, porque si el pueblo regresa a su Dios, no hay nada que nadie nos pueda hacer. Por eso tenemos confianza en Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, diferentes grupos, gobiernos, agencias, van a venir con acusaciones a los hermanos, acusándonos de terrorismo, acusándonos de violencia, acusándonos de conspiración contra gobernantes, lo que sea. Ellos se van a inventar su historia y tienen su inteligencia artificial que puede generar falsos videos y falsas imágenes de hermanos haciendo cosas que nunca hicieron. Pero por eso es importante aplicar esto. No por la gente, no por ellos, pero por tu alma. Am, Tú quieres una conciencia limpia cuando estés enfrentando estas pruebas, porque así vas a tener confianza con el Señor. No vas a estar preocupado por lo que te hagan, porque tú sabes muy bien dónde te paras con Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Respeto por las autoridades. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Sabemos que estos gobiernos son malditos, pero ellos están jugando su parte en el plan del Señor también. ¿Ok? El Señor usa a los policías para castigar a los malvados. Sabemos que los policías son corruptos. Sabemos, bueno, no solo ellos, los doctores, abogados, el, 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 um, el empleado ordinario que trabaja en las minas, que trabaja en una fábrica, que trabaja en un restaurante. Hay corrupción en todas partes. Pero sabemos mundialmente que la policía es muy corrupta, que no podemos confiar en los políticos, que hay mucho soborno, que hay mucho interés propio. Ellos en verdad son pandillas, son humanos, cometen errores y son malvados también.
Pero al fin del día, viendo de afuera para adentro, entendemos que el Señor controla todo. Y como leímos en estos versos, el Señor los ha enviado para castigar a los que hacen el mal. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos si no estamos haciendo una maldad. Por eso es muy importante mantener tu conciencia limpia. Si tú tienes tu conciencia limpia, no tienes por qué preocuparte cuando la policía venga a tocar a tu puerta. Si te acusan, es una mentira y sabes que tú estás bien con el Señor. Y eso te va a dar la fe y la confianza para aguantar lo que venga. Verso 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y estas acusaciones vienen de nuestras suegras también, de nuestras madres, de nuestros padres, hermanos, hermanas, tíos, primos. Hay mucha gente que nos va a acusar, no necesariamente el gobierno, pero nuestra propia familia. Van a decir, oh, pues él no vale nada, él no sirve para nada, él está loco, él sale a las calles a predicar como un loco, él es raro. Ah, Hablan mal de nosotros, pero ¿qué podemos hacer contra esto? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Continuamos. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y ahora tengo que mencionar que estos versos no justifican que, que alguien tome la marca de la bestia. Hay muchas falsas doctrinas que enseñan cosas así, diciendo, la escritura dice que tú debes obedecer a tu gobierno, que el gobierno son agentes de Dios, pero lo dicen en una manera ignorante. Hay límites al respeto que tenemos al gobierno. Hay límites a la obediencia que le damos a hombres. Y si ustedes, hermanos y hermanas, no conocen esos límites, es porque no han leído. Los profetas, los hombres del Señor, generación tras generación, no por mala conducta, pero por su fe, han sido conocidos como terroristas, extremistas, rebeldes, revolucionarios. All right. Por obedecer al Señor hemos desobedecido a hombres. Hay un balance en esto. Y estas escrituras te van a guiar y te van a enseñar qué debes hacer y cuándo lo debes hacer. Absolutamente nunca debemos obedecer a nadie al punto de que tomemos esa marca de la bestia, que el Señor claramente condena. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Yahweh Hashem Yahweh Shai se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Yahweh Shai sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz,
para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y regresando a nuestro Dios viene con regresando a la obediencia de su palabra. Como aquí menciona, antes eran como ovejas descarriadas. Estábamos perdidos en este mundo, haciendo nuestra propia opinión, nuestro destino, inventándonos nuestros propios caminos o buscando simplemente satisfacer a nuestra carne. Que todo eso es lo que nos tuvo en error. Todo eso es lo que nos hizo pecar. Entonces, cuando seguimos el ejemplo de Yahushua, aquí como Pedro nos estaba instruyendo, de esta manera mantenemos nuestra conciencia limpia. De esta manera nos limpiamos las manos de cualquier acusación falsa que gente haga en nuestra contra. Y tomen ánimo en estas escrituras cuando a ustedes les toque sufrir. Acuérdense que nuestro Señor sufrió, pero hay una manera de sufrir, hay una forma correcta. Estas escrituras nos enseñan a sufrir sin pecar, nos enseñan a sufrir um, sin caer a la tentación. Con eso, hermanos, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rechakodash. Esto ha sido 1 de Pedro capítulo 2. Y Yahweh Ba'ashem Yahushai mediante, entramos en el tercer capítulo a la próxima. Shalom.